La replicación. La replicación del ADN, en donde se comienza siendo una sola célula y termina siendo con billones de células. Durante este proceso de división celular, toda la información de una célula que tiene que ser copiada y tiene que ser copiado a la perfección. Por lo tanto, el ADN es una molécula que puede ser replicada para hacer copias casi perfectas de sí misma, en donde sorprendentemente se tiene en cuenta que hay casi más de 3.000 millones de pares de bases de ADN para ser copiadas. La replicación del ADN utiliza polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente a solo copiar ADN. Replicar todo el ADN de una sola célula lleva más de varias horas. Y al final de este proceso, una vez el ADN se ha replicado, en realidad la celular tiene el doble de cantidad de ADN que necesita. Entonces, la célula se puede dividir y depositar la mitad de este ADN en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean mucho más casos abundantes e idénticas, absolutamente idénticas genéticamente. Transcripción. La transcripción es el primer paso de la expresión genética, el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional como una proteína. El objetivo de la transcripción es producir una copia del ARN de la secuencia de ADN de un gen. En el caso de los genes codificantes, la copia de ARN o transcrito contiene la información necesaria para generar un polipéptido, una proteína o subunidad de la proteína. Los transcritos eucariontes necesitan someterse a algunos pasos de procedimientos o procesamientos antes de traducirse en proteína. La etapa de la transcripción de un gen ocurre en 3 etapas: en la iniciación, elongación y terminación. El primer paso sería la iniciación. En este paso, el ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. El segundo paso sería la elongación. Una cadena de ADN, la cadena molde, actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de los nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. El transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN contraria a la molde, al molde codificante de un gen, pero tiene la base uracilo en lugar de una timina. Y la etapa número 3, llamada terminación, en esta la secuencia llamada terminadores indican que se ha complementado el transcrito del ARN. Una vez transcrita, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa y luego se ejemplifica un mecanismo de terminación en el que ocurre la formación de un tallo asa en el ARN. La traducción es el segundo proceso de la síntesis proteica que ocurre en todos los seres vivos. Se produce en el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas, en la célula eucariota. Ocurre también en el retículo endoplasmático rugoso y las mitocondrias. Tiene su propio proceso de traducción. Los ribosomas están formados por una subunidad pequeña y una grande que rodean al ARN. En la traducción, el ARN mensajero se codifica para generar una cadena específica de aminoácidos, llamada polipéptido. De acuerdo con las reglas especificadas por el código genético, es el proceso que convierte una secuencia de ARN mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Es necesario que la traducción venga precedida de un primer proceso de transcripción. Las fases de la traducción son 3: iniciación, elongación y terminación, durante las cuales se va dando el crecimiento del polipéptido.